lindo. Sí. Hay que solicitarle que nos invita por allá. Por O sea, supuesto. algún empresario que quiera invitarnos, encantadísimos de venir nosotros. No, de todas maneras. Yo aprendo rápido. Yo también, yo Sí, también. las películas están muy de moda, ver gente de todo el mundo. Entonces, Las películas son impresionantes porque las coreografías son súper, muy bien armadas, manejan un montón de gente y tienen una, o sea, la coreografía maneja una historia siempre que se nota, ¿no? En el baile, o sea, rápido lo captas de qué se trata el tema, ¿no? De la Y película. hablando de películas, el día de mañana se estrena la película Chennai Express. El día de hoy, ¿no es? ¿8 de No. agosto? Hoy día 7. Hoy es Perdón, Ah, ¿sí? lo que estás en Ay, otro mundo. sí, mañana. Mañana. Mañana es o sea, el estreno... Y solamente aquí en Perú y No, en- mundial, es el estreno mundial, hija. Pero, ¿así? El Yo estreno he leído mundial. que, por ejemplo, Perú es uno de los pocos países que va a ser Ah, claro, o sea, en versión Latinoamérica creo que es el único país que va a tener la película Chennai Express. Claro, sí. Pero a nivel mundial se está estrenando, porque Claro, en claro. Francia también sé que se estrena el 8, en Inglaterra, hasta en China creo que lo van a pasar la película. Y fue muy grandioso ver el saludo de Shah Rukh Khan y Deepika Padukone que La gente que se saludaron muere a por Perú. Shah Rukh Khan, ¿no? Eva Young, Sí. por ejemplo, dijo un día, ¿no? Que lo traigan a Shah Rukh Khan y ella es un Muy ídolo. loca. Sí, Yo también, ¿eh? Yo también. Ay, yo decía, ay, qué escándalo, ¿qué será ese Shah Rukh Khan? Un día entro pues al Facebook, busco, entro al Google, todo, lo veo su película, veo su baile, tal. Te atrajo. También soy hincha de Shah Rukh Khan. Tiene un atractivo, pues, bien varonil, ¿no? Te atrae, Sí, te atrae. sí, es lindo, sí, es lindo. Sí, tiene mucho carisma, es muy expresivo, muy divertido, es como... ¿Y tú es qué- el ideal. Sí, Y Vanessa, ¿y tú que has estado digamos así, en Bollywood, has llegado a ver algún artista conocido? No, solo puede estar con Shah Rukh Khan, pero sí que allí en Mumbai es muy típico ir a casa de tus actores favoritos. Entonces fui a la casa de Shah Rukh Khan, de Amitabh Bachchan, Guau. y ahí estaba lleno de fans porque ellos suelen salir al balcón a saludar. Entonces la gente le lleva regalitos, cartas, etcétera. Guau. Y ¿Y yo cómo estuve allí es? como una fan más. Pero ese sí sencillo, lindo, ¿eh? Así como, o es medio así... O son como los actores de otro lado. Yo creo que sí, yo no lo conozco personalmente, pero creo que sí. Además está implicado también en un montón de ONGs, de causas Ah, ya, sociales. eso sí. Entonces Ah. yo creo que sí. Ay, qué lindo. ¿Pero llegaste a ver a Amitabh Bachchan y a Shah Rukh Khan? No, Oh. estuve toda la tarde esperándole. No llegaron a salir, No pobrecito. pude. Hay que volver. No, Ya que- tenemos que- una excusa. Sí, ya tenemos que volver allá, pero para una exclusiva. De todas maneras, y de todas maneras tenemos que gestionar nuestro viaje a la India. A ver, algún A ver si lo empresario llaman, ¿no? a ver si lo llaman. Pero tu asociación, es una asociación, lo de Bollywood. Sí, entonces Sí, siempre... siguen mis compañeros ahí. Ah, ya, sí, Sí, está bien. pero tú ya no. Yo como estoy de viaje, no. Pero ahora no regresas puedo. y sigues. Sí, Pero claro. cuéntanos un poco, saliendo del Bollywood también, tú estás en otra ONG, Ujú. por el motivo que has venido también a Perú a apoyar a niños aquí. Sí, hemos estado en un proyecto que se llama Cooperar Perú, está en Cusco y tienen en una comunidad que se llama Tancarpapa una escuelita. Entonces a esos niños que tienen muy pocos recursos, son muy humildes, les hemos enseñado a bailar también. Guau. Y ellos no conocían nada de Bollywood y decíamos, bueno, a ver cómo reaccionan, a ver si les gusta, y la verdad es que les enganchó. Les encantó. Sí, la verdad fue una experiencia muy bonita y organizamos un festival solidario también para recaudar fondos para la ONG y para que pudieran bailar los niños. Y yo cuando vi salir a todas las niñas vestidas al escenario, vamos, casi lloro. porque Ay, fue debe muy, ser muy emocionante. emotivo. Claro, debe ser muy emocionante ver gente que no conoce y ver el esfuerzo que has hecho, ¿no? Porque esto es una sea, ayuda social que ver el hace fruto de lo que incluir a la haces, ¿no? gente. Es una inclusión social dentro de todo Exacto, esto. eso es lo que más me gusta, cuando las personas utilizan su arte, de repente su talento, e incluso de repente cierta fama o cierta allegada para hacer algo bueno, ¿no? Un trabajo social que es algo importante que acá poco se hace y si se hace, no lo hacen notar, o sea, acá se preocupan pues de otras cosas menos importantes como el escándalo en vez de estar buscando justamente este tipo de trabajo, ¿no? La ayuda social creo que es lo primordial, es lo que necesita el mundo en realidad, ¿no? Sí, yo creo que si el mundo fuese más solidario, yo creo que ya dejaríamos de tener guerras, dejaríamos de que los países estén en conflicto. y muchas Dejaríamos, cosas más. ya no habrían pues niños en la calle, ¿no? Que es lo De hecho, principal. sí. O Y- sea, no se ayuda al niño, al adolescente a tener un lugar donde ir
y darse cuenta que tiene un talento y que de repente se le puede ayudar a vivir también, ¿no? Y, Claro. y volviendo al tema de India, volviendo al tema del viaje que has tenido, ¿cómo has visto la pobreza en India? Porque sé que en India hay mucha pobreza. Sí, la verdad que impacta bastante, porque además estamos acostumbrados a que haya zonas pobres y zonas ricas, pero bastante alejadas. En la India no, está todo junto. Hay un hotel de lujo increíble y al lado está la zona de chabolas, de slums, le llaman, más grande de toda Asia, en Mumbai. Wow. Entonces eso es un laberinto de calles y calles de chabolas donde viven casi sin higiene, etcétera. Entonces sí impacta bastante. sobre todo Tuve los una niños. amiga que vivía antes en India, ahora ya no vive en India, porque ella me contó una escena dramática. Es que tú ves a la gente rica, por así decirlo, pasar sobre los niños pobres que mendigan, o sea, los pisan como cualquier cosa. Que es indignante saber que, pues, veas un niño en la calle pidiendo limosna y que la gente rica le pase encima, o sea, como si fuese un periódico, un animal, o sea... Creo que esto su está forma, muy su mal. forma de ellos de ver las cosas es muy distinta y la religión también, pues tiene mucho que La ver. religión sí tiene que influir, claro. Si tú crees que en esta vida te ha tocado ser pobre, Eso es lo y que te toca. pero que después si eres bueno, te vas a reencarnar en algo mejor. Exacto. Ay, sí, yo sí creo en la reencarnación. Yo sí Por creo. ejemplo, nosotros pasamos por una calle, yo al menos particularmente, niño o viejito, olvídate, yo... A mí me destroza esas cosas. Si es persona de mi edad, no, de verdad, les soy sincera, así me diga lo que sea. Pero si es un pequeño niño chiquito o es un ancianito, se me rompe el corazón, no Sí. puedo. Sí. No Sí, puedo. aquí también, pero esto se ve sobre todo en ciudades. Después en las zonas rurales viven muy dignamente, la verdad. Viven bastante bien y la gente es muy amable. Lo poco que tiene te lo da. Siempre tiene una sonrisa. Ellos no tienen medios para viajar, pero su forma de viajar es hablar contigo. Que eres de fuera, para que les cuentes. Imaginarán. Eso es lo mejor, la imaginación. Sí. El cine también les sirve Aparte para porque viajar. el cine que tienen ellos es muy imaginatorio, entonces yo Sí. creo que ellos aprenden a imaginar con todo. Claro que con sí. todo. Además, por el cine pueden viajar, porque muchas películas sabéis que están en Malasia, en Estados Unidos. Como la que todo. se hizo en Cusco, que se grabó Kilimanjaro, la canción Sí. Kilimanjaro de la película Robo, Eso es. que se grabó en Cusco, en Machu Picchu, o sea, salimos en Bollywood. Ay, no, pero todas estas cosas que de verdad que yo no tengo mucho conocimiento de esto del mundo del Bollywood, pero conozco porque he visto una que otra película, ya me habla Es todo el muy tiempo. interesante, es muy y la interesante. verdad que ya me está dando ya así como que la intriga, porque el baile y todo eso obviamente me encanta, sí me gusta. Yo de por sí bailo, me soy bailarina, me declaro una persona que le encanta bailar. Pero ya cuando se escucha hablar de todo esto es otro mundo, Es muy y a mí me lindo, llama mucho muy la atención, lindo. y ahora que lo escucho que va a cantar, hasta yo me meto Bueno, no a voy la a cantar cantada. hoy, vamos para el viernes te prometo que canto. Ay, ya, ya se va a sí cantar. prometo que canto. Ay, es un reto que va a cumplir aquí en Hashtag. Pero vámonos Claro. ahora a un espacio musical y regresamos con Vanessa Sánchez, con Jan y todo el equipo de Hashtag. Y Pero tenemos tenemos una aquí invitada. una invitada. Sí, Milagros, que está que nos toma fotos Y acá. les cuento que Milagros ha venido vestida como india, con un traje que Ya se vamos llama a tomar la Anarcali. fotito Van a por ver, culpa de van a quién. ver. Y en el espacio lo vamos a publicar porque está regia. Está bien regia. está matadora. Y regresamos aquí en Hashtag en unos minutos junto a No se agua. muevan, no se muevan, No que se regresamos muevan. aquí, con más Bollywood.